Hola, soy Verónica Cepeda, soy actualmente estudiante de la licenciatura en Ciencias de la Educación de la Universidad de El Salvador. Y en esta oportunidad tenemos el gusto de conocer y conversar con el licenciado Oscar Sosa, el cual aprenderemos de su experiencia y del contenido que hemos escogido, que es sobre la lucha de clases. ¿Cómo estás, Oscar? Acá muy bien y pues encantado realmente de que me hayan tomado en cuenta y esperaría de que los aportes que les diera serían de utilidad para lo que ustedes piensan investigar o realizar. Me alegro mucho y muchas gracias. Bueno, Comenzaría preguntándote que cuál ha sido su experiencia al estudiar la licenciatura en Sociología. pues fíjate de que para serte franco, la licenciatura en sociología de una u de otra manera le brinda a uno las herramientas necesarias para comenzar a hacer crítica social, o al menos pienso de que en el caso de la Universidad de El Salvador o de la sociología actual en el país, ese es el énfasis principal que se le brinda, de introyectarle al estudiante una noción cognitiva de que critique todos los procesos coyunturales que se gestan en cierta formación social determinada. En este punto pienso de que la experiencia de estudiar sociología, según la introyección que se nos da dentro de las cátedras, dentro de las diversas unidades de clase que conforman el pensum de la licenciatura, es bastante enriquecedor el proceso que se nos brinda. En lo personal creo de que hay que comenzar partiendo de que hay una cierta discrepancia, se puede decir de esa forma, entre lo que debe de ser y lo que es realmente. En muchas ocasiones, si bien mencioné en un inicio de que se le fomentaba a uno de estudiante, a uno de profesional de querer hacer una crítica a las diferentes coyunturas, hay algunos maestros, hay algunas unidades de clase o algunas materias, algunas cátedras que realmente no se les brinda este punto de que debería de brindárselo. Entonces en muchas ocasiones existe ciertos vacíos en ese punto, pero en lo personal considero de que ha sido una experiencia bastante buena, porque para serte franco, yo antes de estudiar la licenciatura me era indiferente la realidad. O sea, es bastante paradójico que alguien que le era indiferente a la realidad social, económica y política de su formación social y económica a la que pertenece, haya escogido la carrera de sociología y haya visto de que sí es importante comenzar a efectuar crítica social. Okay. ¿Y cuál es el enfoque más importante de la sociología? Pues fíjate de que, como te decía, pienso de que hay que partir lo que Weber le denominaba el conocimiento existencial y el conocimiento normativo. Entiendas el conocimiento normativo como el deber ser de las cosas y el conocimiento existencial como las cuestiones que sí ya están dadas, o sea, lo que ya es. Lastimosamente, en muchas ocasiones, como te decía anteriormente en la pregunta anterior, la redundancia, a veces hay estudiantes o profesionales de la sociología de que no cumplen el deber ser. Es decir, de que se van desviando a utilizar la sociología o darle un enfoque a la sociología de carácter estrictamente lucrativo, cosa que no debería de ser así porque uno tiene la virtud moral de que debe de generar cierta conciencia en las demás personas, específicamente aquellas personas que demuestran cierta hostilidad o cierta indiferencia, como era mi caso antes de comenzar la formación dentro de la carrera, para que se les promueva a ellos a de que sean críticos de su realidad social, porque hay que decir las cosas como son. En la actualidad estamos enfrentando una serie de crisis, no solo en el ámbito económico, sino que también estamos enfrentando un debacle en el carácter político, en el carácter económico. Ahora que está en boga las diferentes problemáticas ecológicas, inclusive a estas instancias sonaría un tanto increíble que en pleno siglo XXI, que se puede decir de que estamos en una era de globalización y de civilidad o de civilización, aún se sigan gestando ciertos problemas de raza y todas esas cuestiones. Entonces yo creo y considero de que realmente eh, se debe de darle importancia, y eso sería prácticamente el enfoque que debería de tener la sociología. ¿Para qué hacer directamente para lograr circunscribir o concretar ese deber ser? Pues creo de que los profesionales debemos de
inclusive en correlación con los estudiantes y otras carreras afines, creo que deberíamos de trabajar para concientizar a las personas, porque voy a destacar una frase bastante importante de uno de mis sociólogos favoritos, Zygmunt Bauman, que dice, la sociología, aunque yo le agregaría las ciencias sociales en general, no puede considerarse satisfecha si no cumple la tarea de brindarle el poder del conocimiento a las personas. Entonces yo considero, partiendo de esa premisa, de que nosotros tenemos el deber moral de brindarle a las personas el poder de conocimiento para que ellos comiencen a ser críticos de su entorno. Entonces pienso de que ese debería de ser el enfoque de la sociología y dejar de lado el enfoque pragmático, el enfoque individualista, el enfoque lucrativo que a veces se le quiere sacar. Y creo que en el caso del país se puede decir que se ha hecho un tanto bien las cosas, porque el sociólogo aquí en el país hostiga en el aspecto de que es bastante crítico, o sea, no es apático a las cuestiones políticas, a la coyuntura económica, mucho menos a los procesos que se ejercen dentro de la sociedad. Entonces creo y considero de que ese tiene que ser el enfoque absoluto que se le debe dar a la sociología. A partir de su experiencia como licenciado en sociología, ¿nos podría definir qué es una lucha de clases? Pues principalmente se puede decir de que el término de lucha de clases se adjudica directamente a Karl Marx, que fue uno de los exponentes del socialismo, del comunismo. Pues el término de la lucha de clases es parte de la idea principal o de la premisa en decir de que el motor de la historia directo es la lucha de clases. Entiéndase la lucha de clases como el antagonismo que se gesta dentro de un sistema o dentro de un sistema que lleva ciertas relaciones de producción. En el caso del sistema capitalista que en la actualidad nosotros vivimos, que ha ido mutando a través de los años, se gestan diferentes hostilidades dentro de las diferentes clases. Y creo que es bastante bueno conocer, o no sé si más adelante hagas una pausa con respecto a eso, o hacer una pregunta con respecto a eso, a definir directamente, o me vas a preguntar directamente qué es la clase o cuál es la consistencia y característica de las clases. Y pues en el caso de la lucha de clases tiene que ver el factor de como lo decía, de los antagonismos, no solamente en el ámbito económico, sino que en el político y en el ámbito social. Entonces se puede decir de que la lucha de clases se gesta a partir de lo que es la desigualdad social. Eso mismo gesta o va suscitando las diferentes luchas de clases. Sí, con respecto a una pregunta es ¿por qué es importante la distinción entre clases sociales y estratos sociales? Pues esa distinción es bastante buena, partiendo del punto de que regularmente muchos cientistas sociales e inclusive personas que son afines a otras carreras que no tienen que ver con las ciencias sociales e inclusive las personas que no tienen conocimiento directo de esos temas tienden o suelen a llamar a ambas categorías o denominar a ambas categorías como bastante similares o tienden a asimilarlas en muchos aspectos. Pero creo que es bastante importante partir de que estrato y clase son cuestiones categóricamente diferentes. ¿Por qué? Y me voy a enfatizar a los escritos de un sociólogo alemán llamado Rudolf Steinhagen, quien establece 5 características principales para hacer la distinción entre las clases y los estratos. Dentro de la primera está de que dice que las clases, a diferencia del concepto de estratos, es una conceptualización que es de carácter descriptiva. La segunda característica que plantea Rodolfo Steinhagen es de que dice de que directamente las clases no son estáticas, es decir, no forman parte de la estática social, sino que son dinámicas al transcurrir la historia. ¿A qué quiero llegar con esto? De que la clase proletaria no estuvo en el sistema esclavista, la clase proletaria no estuvo en el sistema feudal, o sea, ha existido una dinámica, una transmutación de clases. En cambio, el aparataje de estratos siempre históricamente ha sido lo mismo, lo que se le conoce como estrato bajo, estrato medio y estrato alto, de que regularmente, como te decía, la gente, o inclusive muchos cientistas sociales, cometemos el error de hacer similitudes entre ambas categorías cuando no debe de ser de esa forma. Es de destacar que dentro de un estrato existen ciertas clases. Creo que esa sería la distinción principal que se tiene. Siguiendo con la caracterización de entre estrato y clase planteada por este autor que les mencionaba, la tercera característica hace denotar de que directamente no son, o la clase
no la determina el ámbito económico, sino que también directamente la categorización se da a partir también de la posición política, inclusive de la posición social que se pueda tener. Un planteamiento bastante similar a ese lo tenía el sociólogo alemán también Max Weber, en el que hacía la diferenciación también de una situación de clase, que él decía de que la situación de clase era directamente al ámbito económico, la situación de estatus, que tiene que ver meramente con los factores culturales y sociales dentro de una sociedad determinada, y la situación de partido político, que directamente él la definía como una asociación voluntaria que trataba de perseguir o que tenía como finalidad última el control o el mantenimiento de carácter partidario, o sea, de carácter político. Entonces, partiendo de la tercera diferenciación de Rodolfo Stavenhagen, podemos decir de que la clase directamente no solo es determinada por el carácter económico. El cuarto de los factores dentro de esta diferenciación bastante buena es de que dice de que, si bien es cierto, las clases, y ahí entra el tema también y tiene relación con la quinta diferenciación que establece este autor, de que las clases son complementarias, es decir, son interdependientes. Si bien es cierto, las clases se crean ciertos antagonismos, pero a la misma vez una depende de la otra. Partamos del caso del proletario y la burguesía, y el mismo Marx decía de que la burguesía no podía existir si no tenía al proletario, y el proletario obviamente no iba a existir si no tenía a un dominador directo. Entonces, partiendo de ese aspecto, podemos afirmar de que realmente las clases a la misma vez tienen un carácter de complementariedad y así como también de antagonismo. Y el quinto factor que viene a ser la lucha de clases directa. Muy interesante lo que dice, que no puede existir sin lo otro. Exactamente. ¿Cuáles son los mecanismos directos que utiliza el Estado para generar una situación de opresión a los estratos bajos? Vaya, para empezar, creo de que es de destacar que en la época actual, que estamos plagados de la globalización, que directamente el Estado solamente y llanamente es un aparataje directo para servir a los intereses de clase, o se puede decir que ya el Estado no ejerce la misma presión a comparación de que antes era de carácter totalitario, sino que en la actualidad quienes ejercen el dominio económico, político y social son las diferentes transnacionales y todo lo que conllevan, o todo el entramado que conlleva el carácter de la globalización. Entonces, los dueños de las diferentes transnacionales o los que poseen el capital pesado ven en el Estado como un medio directo para ejercer presión a los estratos bajos, como tú lo decías. Primero, creo que es bastante importante definir con todas las connotaciones el término de Estado, y voy a basarme en la definición de Max Weber, que dice de que el Estado se le puede comprender como aquella agencia que reclama los medios coercitivos, oíste bien, coercitivos, dentro de un territorio soberano o dentro de un espacio en específico. ¿Qué quiere decir? El Estado es garante directo de brindarle seguridad a los estratos altos, a las clases que pertenecen a los estratos altos. Entonces, históricamente, en el caso de El Salvador, partiendo de un análisis histórico, el Estado ha jugado un rol bastante fundamental en la consolidación de las clases que pertenecen a los estratos altos, como por ejemplo las diferentes leyes que se gestaron allá por la época de 1881 a 1884, que tenía que ver con la cuestión de la eliminación de las tierras ejidales y comunales, de que esta acción establecida por parte del Estado generó a de que comenzara a gestarse una élite cafetalera. Es decir, el Estado históricamente en el país ha beneficiado no a los estratos bajos, sino que ha beneficiado a la consolidación de una élite, y para eso se ha visto acompañado de lo que es también el aparataje militar. La mayor